Hola a todos. Eh, en esta semana de Pascuas hay buenas noticias. Hay tres pruebas de la noticia de Pascua. Primero, mostró que Jesús era Hijo de Dios. Él murió en una cruz y luego volvió a la vida. Como 500 testigos lo vieron. Aproximadamente por 40 días se presentó a ellos. Segundo, Jesús demostró que después de la muerte hay vida. La muerte no es el final de la historia. Y tercero, Jesús nos dio el ejemplo para soportar el dolor. En Primera de Pedro, capítulo 2, 21, Dios los llamó a soportar el dolor, tal sufrimiento, el que Cristo mismo sufrió por ustedes, y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Muerte, sepultura y resurrección. Son 3 días, son 3 pasos que nos muestran para poder soportar el dolor. El viernes fue el día del dolor. El sábado fue el día de la confusión y dudas. Y el domingo fue el día de la alegría y victoria. En tu vida vas a atravesar las 3 etapas muchas y muchas veces. Vas a pasar días de dolor, vas a pasar días de confusión y dudas, y con suerte vas a pasar días de alegría. Hay 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿qué hago cuando estoy en días de dolor? Segundo, ¿cómo sigo en mis días de confusión y dudas? Y tercero, ¿cómo llegar a tener días de alegría y de victorias? Hay 3 días que nos pasan a todos y vamos a ver cómo atravesó el Señor Jesús. Primero, viernes, el día de dolor. Jesús sufrió el máximo dolor. Dice la Biblia que fue maltratado, golpeado, herido. Pusieron corona de espina en su cabeza. La Biblia dice que le pegaron muchas veces con látigos en su espalda, sin comida, sin beber agua y sin dormir. Luego lo clavaron en una cruz, casi desnudo frente a la multitud. No solo sufrió dolor físico, también sufrió dolor emocional. Jesús sufrió discriminación, desprecio, rechazo y burlas. También sufrió dolor espiritual. Jesús cargó cada crimen, cada pecado. Jesús llevó la culpa de violencia, de abusos, de asesinatos, de maltratos, de violaciones, de odios, etcétera, etcétera. Jesús en la cruz sintió separado de Dios. Él dijo: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Cargó el pecado de toda la humanidad. Jesús entiende tu dolor y lo siente. En Hebreos 4:15, Jesús comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús conoce todas las experiencias del sufrimiento. La pregunta es: ¿qué haces cuando estás en el dolor? Hay 3 ejemplos que Jesús
demostró por medio de una oración. Jesús dijo: Dios Padre, yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa. Dios Padre, por favor, no quiero sufrir este dolor. Dios Padre, quiero obedecer tu voluntad. Luego llegaron los soldados y los llevaron presos, los golpearon y los crucificaron. Llegamos al segundo día, sábado, el día de la confusión y dudas. Piensen o imaginen lo que pasó a los discípulos y a los demás seguidores. Estaban confundidos y no entendían qué había pasado. Jesús sanó a todos los enfermos, expulsó demonios, resucitó a los muertos, caminó sobre el mar, calmó a la tormenta. Jesús era Dios y no bajó de la cruz. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió eso? Fue el amor por ti. Este día de mucha tristeza y muchas dudas, todos esperaban que Jesús asumiera como rey, que daba libertad y paz para el pueblo de Israel. Pero no pasó nada. Jesús estaba en la sepultura. ¿Puedes imaginar las preguntas y las dudas de este día? Mucha angustia y enojos. Los discípulos lo habían abandonado a Jesús y se habían escapado. Sin embargo, Jesús ya le había avisado que iba a suceder. En Marcos 14:27, Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y lo que pasó, todos los amigos íntimos desaparecieron, lo abandonaron y lo dejaron solo. Permíteme hacerte una pregunta bastante personal. ¿Vos alguna vez lo abandonaste a Jesús por el dolor? ¿O te lastimaron emocionalmente y te discriminaron y por eso dejaste a Jesús? ¿O dejaste de ir a la iglesia hace mucho tiempo? ¿O dejaste tu fe hace años por el dolor? Es hora de volver a Dios. Cuando yo estoy en algún dolor, a veces preguntaba: ¿Dios sabe que estoy sufriendo? ¿O estoy necesitando? Pero nunca pude dudar de su existencia. Tampoco dudé de su amor. Como cualquier hijo que tiene a su padre, obviamente no duda de que existe y tampoco duda de su amor por cuidar y alimentar a su hijo. Pero a veces el hijo puede dudar de la sabiduría de su padre. Son días de confusión y de dudas. ¿Cómo hago para estar firme en los días de dolor y confusión? Recuerda las promesas de Dios. En la Biblia hay más de 7.000 promesas de Dios. Memorizar los versículos de las promesas de Dios. Cuando no tienes las promesas de Dios, entonces te preocupas, tienes miedo. Hay que agarrar firme en la verdad. Sabemos que Dios es bueno. Dios siempre sabe y nunca nos abandona. Sabemos
que Dios está obrando en nuestra vida. Si ahora estás en una situación de muchos problemas, de angustia, de dolor, hay una promesa de Dios para vos. En Isaías 43, 2 y 3, Dios promete: cuando pase por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pase por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, tu Salvador. Cuando estás en tiempo de dolor o de confusión y de dudas, busca la presencia de Dios, confiar en Él. Domingo, el día de la alegría. Cuando los discípulos se levantaron el domingo por la mañana, se enteraron de que Jesús había resucitado. Se llenaron de alegría. Cambió de tristeza a la felicidad. Pregunta: ¿cómo recibir esta alegría? Confía en el poder de Dios. Confía que Dios puede cambiar todo. Vos no puedes resucitar a ti mismo. Dios puede resucitar a un matrimonio muerto, resucitar a amistades rotas, de cambiar a ser una persona de valor, con un futuro mejor. No puedes decir: quiero ser positivo y estar mejor, o decir: yo puedo mejorar sin Dios. Muchas personas lucharon y no pudieron seguir por sí solos. Solo Dios puede hacer cambiar todo. Si vos piensas que puedes ir al cielo sin Jesús, entonces todo lo que hizo Jesús es una pérdida de tiempo. No tiene valor. Dios envió a Jesús a la tierra porque no hay otro camino para ir al cielo. Recuerda, necesitas la presencia de Dios en tu vida. Recordar las promesas de Dios. Confiar en el poder de Dios todos los días. En Juan 11, 25 y 26, Jesús le dijo: yo soy la resurrección de vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Dice Jesús: yo soy. Es Jesús la vida, el camino, la salvación. No es religión, no es poder mágico, ni pensamientos positivos. Es la persona de Jesús. Necesitas a Jesús. En Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si vos confesás en tu boca que Jesús es el Señor, el jefe, el presidente o el dueño de tu vida, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, esta es la Pascua, será salvo. Si nunca hiciste esa oración, te invito a acompañar esa oración. Una oración de cambio de vida. Vos orás de corazón, con señas o con tu boca o en tu mente. Dilo así: querido Dios,
Sabes que tuve mucho dolor en mi vida, muchas pérdidas, mucha confusión, ansiedades y dudas. Gracias por enviar a Jesucristo a pagar por todas las cosas malas que hice en mi vida. Él murió en la cruz por mí. No lo entiendo todo, pero lo que entiendo es que necesito un Salvador. Te pido que me perdones todos mis pecados y me aceptes en el cielo un día. Dios, necesito tu compañía en mi vida. Humildemente te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén.